Bien, vamos a seguir. Si ustedes recuerdan, quedamos en este punto, que sería la curva de Laffer y la curva de Phillips, ¿ya? Después de haber visto la introducción a las identidades macroeconómicas, que ahora vamos a seguir más específico. Pero antes de eso, quería mostrarles estas dos curvas, la curva de Laffer y la curva de Phillips. La curva de Laffer, como dijimos la semana pasada, nos muestra una relación entre recaudación fiscal y tasa impositiva, tax, la T chiquitita. Entonces, como dijimos, si la tasa es 0% de impuesto, obviamente que la recaudación fiscal va a ser 0. El fisco, el gobierno, no va a recibir dinero. Y por otro lado, si es el otro extremo, es decir, 100%, tampoco va a recibir dinero, porque la gente va a evadir. Porque no puede estar trabajando todo el día, ¿cierto?, para pagar todo lo que tú ganas. Entonces, va a evadir. Entonces, ¿de qué se trata la curva de Laffer? Primero, descubrir que en los dos extremos la recaudación fiscal es 0. No entra platita al gobierno. Y por lo tanto, va a existir una tasa de impuesto que optimice, que haga más grande, que maximice la recaudación fiscal. Esa tasa es de asterisco. Por ejemplo, si esa tasa es 30% y tú estás acá abajo, tienes que subir. Pero si estás sobre 40, 42, tienes que bajar porque no estás en la tasa óptima. ¿Se entiende la idea, no? En un caso, elevando la tasa y en otro caso, bajando la tasa, lo importante para el fisco, para el gobierno, es que se maximiza, se hace más grande la recaudación fiscal. Entonces, existe una tasa óptima, eso es lo que llamamos T asterisco, que maximiza la recaudación fiscal, que la hace máxima. Esa es la curva de Laffer.
Y por otro lado, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, y por otro lado la curva de Phillips nos da una relación que es una relación inversa. O sea, cuando sube una variable la otra baja, y cuando baja una la otra sube. Es decir, no pueden ir en el mismo sentido las dos. No pueden subir las dos al mismo tiempo, ni pueden bajar las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué descubrió Phillips? Pero esto es válido solamente en el corto plazo. Descubrió que existe una relación inversa entre inflación y desempleo. Así se coloca el desempleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando sube la inflación en el corto plazo, baja el desempleo, hay más empleo, hay más actividad. Y al revés, cuando cae la inflación, va a aumentar el desempleo. Entonces esa es la relación, esa es la curva de Phillips en el corto plazo, le insisto, que es una relación inversa entre inflación y desempleo. Pero los economistas después se dieron cuenta de que en el largo plazo cualquier nivel de inflación es compatible con cualquier nivel de desempleo. O sea, eso es válida para el corto plazo. En el largo plazo tú puedes tener alto desempleo y alta inflación. También puede darse. Pero en el corto plazo hay una relación inversa. Bien, esas son las dos curvas que quería mostrarle. Cópienla ahí porque vamos a ir a otro tema. Como ustedes ya se han dado cuenta, recaudación lo vimos porque tenía que ser igual a lo que gastaba el gobierno. Eso está relacionado con la tasa. También vimos la inflación y el desempleo o empleo, que es la contrapartida. Entonces son dos curvas importantes a tener en cuenta, dos relaciones macroeconómicas importantes. Una vez que terminen de copiar, vamos a seguir con las identidades, pero vamos a introducir un tema que se llama multiplicador. Anoten como título el producto interno y sus multiplicadores. El producto interno y sus multiplicadores. ¿Ya? Vamos a escribir un parrafito y de ahí les voy a desarrollar un modelo en la pizarra. Entonces, anoten ahí. Vamos a estudiar los multiplicadores. Vamos a estudiar los multiplicadores que nos van a indicar cómo cambia la demanda, que nos van a indicar cómo cambia la demanda agregada
y por lo tanto el producto cuando el gasto autónomo se incrementa en una unidad. Cuando el gasto autónomo se incrementa en una unidad. Ya. Miren para acá. Bien, concéntrense acá porque voy a hacer un desarrollo matemático. Concéntrense acá, muchachos, allá al fondo. Miren para acá, fíjense. Tenemos el producto igual a I, igual a la demanda agregada. Y como sabemos, eso es igual al consumo más la inversión, el gasto del gobierno más las exportaciones netas o balanza comercial, que es X menos E, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver en qué consiste estos elementos de aquí en detalle. Y el primero que vamos a hacer es el consumo. Entonces nos vamos a preguntar cómo se comporta el consumo. O sea, cómo se comporta C. Cuando digo cómo se comporta, me estoy refiriendo a cómo se comporta macroeconómicamente, matemáticamente, con una identidad. Y se comporta de esta forma. Se comporta C, ese consumo de ahí, el consumo privado, de la familia, de las personas, etcétera, que componen la demanda del producto, tiene un componente que es así, C rayita. Eso se llama consumo autónomo. Más ese de ahí, una C chiquitita, por ID. Entonces así se comporta el consumo en macroeconomía. Eso quiere decir que el consumo de la familia, de la persona, etcétera, tiene una parte que no depende de su ingreso. O sea, es como un consumo básico, un consumo de supervivencia, que por último tú te pides un préstamo, un familiar, pero tienes que consumir un mínimo de esa economía. Y más allá de ese mínimo, depende de su ingreso disponible. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? Hay un consumo en la economía que es un piso, que es un mínimo, o si no, no podríamos sobrevivir, digamos. Vestirnos, comer, etc. Cosas mínimas. Y después de ese mínimo, se eleva según tu ingreso, o según el ingreso disponible de esa economía. Entonces, aquí hay varias cosas que poner atención, por eso le digo, concéntrese aquí. Este de acá es el consumo autónomo. O sea, si imagínate acá, tú no tienes ingreso disponible, o sea, tu ID, ingreso disponible de la economía, es cero. Si fuera cero, el consumo privado va a quedar igual al consumo autónomo, un mínimo de consumo, un consumo básico. Este de acá se llama ingreso disponible. Y ese de acá se llama así: propensión marginal al consumo. Lo voy a anotar ahí y lo voy a definir. Propensión marginal
al consumo. Entonces fíjate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que partimos de aquí, partimos de un equilibrio que ya hemos trabajado y nos vamos a concentrar en la variable consumo privado. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces se comporta con un piso, no es que el piso sea cero, no, esa economía tiene que consumir, y de ahí para arriba dependiendo de su nivel de ingreso disponible. Entonces fíjate acá, el consumo es igual a una función que es una parte autónoma. Te insisto, si el ingreso disponible es cero, esto va a tener un cierto grado de consumo, más una propensión marginal al consumo por un ingreso disponible. ¿Estamos hasta ahí? Ahora voy a definir qué es lo que es propensión marginal al consumo, qué es lo que es ingreso disponible, y después voy a construir una ecuación. Y esa ecuación la voy a colocar acá adentro, porque eso es lo que significa el consumo. Y de ahí vamos a despejar el primer multiplicador, porque hay varios. Entonces, lo primero, ingreso disponible. Tú, en una economía, tienes que pagarle al gobierno impuestos, al tipo de aranceles, global comercial, IVA, etc. Entonces eso se resta de tu ingreso. ¿Te das cuenta? Tú puedes ganar, no sé, 1 millón, pero estás restando todo lo que pagaste. Pero a su vez, no a todas las personas, pero a nivel agregado, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Transfiere. También tiene transferencias. A algún sector de la población, ¿cierto?, se le va a dar bonos, por ejemplo. Bonos de invierno, bonos por hijo, bonos por escolaridad, etc. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Por un lado, entrega o transfiere las transferencias, ciertos recursos, y por otro lado, tiene una recaudación fiscal. Entonces, fíjate acá, mira. El ingreso disponible, no puede ser más claro esto, ¿cierto? El ingreso que la persona realmente tiene, no el que ganaron. No, el después de todas las transferencias y después de que el gobierno saque su parte en impuestos. Entonces, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso total más las transferencias que haga el gobierno a la población menos TA es de tax, los impuestos que cobre. Entonces, ¿cuánto te va a quedar acá? Tu ingreso disponible. Esto es para una economía, pero por ejemplo, de 100, transfiere 20 y te cobran, por decir algo, 40. Entonces, ¿cuánto tiene esa economía? Tiene los 100 que tenía, más los 20, menos los 40, y te quedas con 80. ¿Se entiende la idea? Y esos 80 es tu ingreso disponible. Después es el neto después de las transferencias y el TA. Las transferencias acá le voy a colocar, ¿cierto? Transferencias del gobierno. Y el TA suele usarse para lo mismo de la curva de Phillips, perdón, la de Laffer, que era la recaudación fiscal. Entonces, por un lado tenemos el ingreso disponible, la platita que realmente tiene, lo que te transfirió el gobierno, si te corresponde, hay muchos grupos, hay muchos porcentajes en la población, y los impuestos que tuviste que pagar. Eso es el ingreso disponible. Y por otro, ahí estamos bien con este concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió?
Y el otro concepto es la propensión marginal al consumo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, hay una pequeña ecuación que describe eso y que nos dice la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. ¿Se va entendiendo? O sea, mira, de 100 pesos, tú tienes 100 pesos nuevos de tu salario. De esos 100 pesos nuevos, por ejemplo, tú puedes consumir 60. Y si no consumes lo otro, ¿se va a dónde? Ahorro, ¿sí o no? Lo que no es consumo, ahorro. Entonces va a 40 ahorro. Y como son 60 de 100 es 0,6. Y como son 40 de 100 es 0,4. O sea, por cada peso nuevo que tú tengas como salario, la propensión marginal al consumo es gastar el 60% de eso. Y por lo tanto, el complemento, el 40% restante, se va al ahorro. Propensión marginal al ahorro. ¿Se entiende ahora? Y esto se anota así. Propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro. Siempre va a dar 1. Pero en macroeconomía se anota así, con letras chiquititas. C es propensión, minúscula, es propensión marginal al consumo. Más la A minúscula es la propensión marginal al ahorro. Y eso tiene que dar 1. Entonces acá, les insisto, estamos estudiando esta ecuación, pero ahora más profundamente. Y lo primero que hay que conocer, lo primero que hay que saber, es cómo se comporta el consumo. Y fíjense ahora que yo creo que se puede entender mejor. ¿Cómo se comporta el consumo? Una parte fija, autónoma, no depende de tu ingreso disponible, ¿lo ven? Y la parte que depende de tu ingreso disponible, que ya sabemos que el ingreso disponible es el ingreso total, más si te hace una transferencia al gobierno, menos lo que tú tienes que pagar, lo multiplicas por la propensión marginal al consumo. Por ejemplo, acá hay 1000 y tu propensión marginal al consumo es 0,6, entonces acá va a haber, o se le va a sumar al consumo autónomo 600. ¿Se entendió la idea? Entonces, eso es describir, esto de acá es describir el consumo, pero con variables macroeconómicas. Describimos cómo se comporta el consumo, una parte independiente y otra parte que sí depende del ingreso disponible. Bien, copien ahí porque voy a seguir para desarrollar el multiplicador. ¿Cómo estás, ¿Navegado, decís tú? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué se... ¿El fin de semana todo bien? ¿La familia? No culpa mía, la familia está bien. Primero está bien. Ya. Miren entonces, ¿terminaron de copiar? Con mi hija. Miren entonces lo que vamos a hacer. Ya sabemos cómo se comporta el consumo, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar cómo se comporta el consumo en nuestra ecuación. ¿Ya? Y de ahí vamos a despejar el primer multiplicador. ¿Podré borrar? Bien, miren para acá. Parte
Fíjense acá ahora, dejen ahí los celulares, pongan atención acá. Voy a hacer un desarrollo, mira. Parto del equilibrio de allá. O sea que el producto en equilibrio, todo lo que se produce igual a lo que se demanda, es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Insisto, póngame atención acá que voy a hacer un desarrollo más o menos larguito. ¿Qué más sabemos? Sabemos cómo se comporta el consumo ahora. O sea, el consumo se comporta así, como expliqué recién. Una parte autónoma, una parte que depende del ingreso disponible. Y por lo tanto, ya no voy a colocar C acá, sino que voy a colocar su comportamiento. O sea, voy a colocar el consumo tiene una parte que es consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible más la inversión más el gasto más la balanza comercial. ¿Estamos ahí? Pero a su vez sabemos en qué consiste el ingreso disponible. Es el ingreso más las transferencias menos el pago de impuestos. Entonces coloco ahí a su vez esto. C, propensión marginal al consumo, está multiplicando y acá adentro queda I más transferencias menos recaudación fiscal más inversión más G más X menos M. ¿Sí o no? Estoy reemplazando el comportamiento macroeconómico en la ecuación. Y ahora, fíjense, empiezo a trabajar con esta ecuación de acá. Y digo, el producto es igual a ¿qué? Al consumo autónomo más, y aquí multiplico propensión marginal al consumo por lo que está aquí adentro, que sería así, C por I más C por paréntesis TR menos TA. Aquí un pequeño paréntesis, fíjate, si el gobierno te transfiere 20 y tú pagas 20 de impuestos, esta parte se va a anular, ¿ves? ¿Se entiende la idea? Esta parte puede ser mayor que 0, igual que 0 o menor que 0, dependiendo de cómo es tu relación entre la transferencia por un lado y tu pago de impuestos. Ese es el sentido que tiene este paréntesis. Si estás o no en equilibrio entre lo que te transfiere con lo que tú pagas de impuestos. Más la inversión, más G, más X menos M. Y acá hay que darse cuenta de lo siguiente. Que aquí tengo el producto. Aquí también tengo el producto. Pero no lo tengo en este momento, en este nivel, porque el desarrollo sigue y sigue, pero en este momento no lo tengo en ningún otro lado. O sea, el ingreso solamente está en estos dos puntos. Y eso va a significar que este de acá lo voy a pasar para allá, porque lo que quiero es aislarlo. Entonces, este de acá me queda ingreso, está sumando, pasa restando, igual a el consumo autónomo más la propensión marginal por la diferencia de las transferencias menos la recaudación fiscal, más la inversión, más el gasto, más la balanza comercial. ¿Sí? Esto de aquí, todo eso, se llama gasto autónomo. No depende del producto. Gasto autónomo. Y como hay varios gastos autónomos, yo les voy a mostrar varios aquí. Este es el primero. Le vamos a colocar gasto autónomo
primero para diferenciarlos del otro. Y luego, al que seguir el desarrollo, ¿qué va a pasar? Fíjate acá. ¿Qué va a pasar? Que aquí yo puedo factorizar, porque aquí tengo el producto. Entonces factorizo por el producto. ¿Y qué da? El producto factor de 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿Sí? Si yo multiplico este por este me da ese. Si multiplico ese por ese me da ese. Entonces está bien factorizado. ¿Es igual a qué? Es igual a todo lo otro que es el gasto autónomo. O sea, C más propensión marginal al consumo por la diferencia entre las transferencias y la recaudación fiscal, más las inversiones, más el gasto, más la balanza comercial. Y ahora despejo el producto. Y ahí, cuando voy a despejar el producto, surge el concepto de el multiplicador. Entonces, ¿cómo lo despejo? Esto está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces queda 1 partido por 1 menos C. Esto que estaba acá multiplicando pasó al otro lado, dividiendo. Por todo esto. ¿Y qué es lo que es todo eso? El gasto autónomo número 1. O sea, el primero. O sea, el consumo autónomo más la propensión marginal por el diferencial de las transferencias menos la recaudación fiscal más las inversiones más G más X menos M. ¿Muy complicado? Sí. Ya, es que tiene que aprendérselo porque es más fácil, ¿eh? Mira, si lo único que hice acá, para que no vean que es complicado, lo único que hice, lo que hacen los libros, fue estudiar esta función de consumo. ¿Cómo se comporta el consumo macroeconómicamente hablando? ¿Y cómo se comporta? Así. Hay una parte autónoma, una parte que depende del ingreso disponible. Y después fue un poquito de álgebra nomás. Entonces, paso para acá, me queda aquí, pasa dividiendo, está multiplicando y pasa dividiendo, 1 partido por eso. Y ese de aquí es el famoso multiplicador. Que también se coloca así, se coloca como alfa, el multiplicador, 1 dividido por 1 menos C. O sea, esa ecuación que está ahí, también ustedes la van a encontrar así. Alfa por gasto autónomo número 1. Copien ahí y les voy a explicar en qué consiste eso. Porque esa es la parte matemática, pero ahora conceptualmente, ¿cómo hay que interpretarlo? Bien, pues mientras copian, voy a pasar lista. Le insisto, guarden el celular, concéntrense acá y lo van a entender. Mira, fíjate acá. ¿Cómo? Lo único que tienen que pensar acá, mira, esto en este momento es dado, es un dato. El consumo autónomo, la propensión marginal, 0,2, significa que de 100 pesos que ganas tú extra, vas a consumir 20 y los otros 80 va a ir a ahorro. Las transferencias que brinda el gobierno, la recaudación fiscal, el nivel de inversión, el gasto y exportaciones menos exportaciones. Es un dato, es un número. Por decirte algo, todo esto de acá son 1.700 millones de dólares. Es un número. Eso está dado. Entonces, ¿cómo hay que
entender este asuntito del multiplicador. Hay que comprenderlo así, mira. Dijimos recién que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro da 1, ¿cierto? Siempre da 1. O sea, acá tú tienes 0,3, aquí vas a tener 0,7. De 100 pesos, 30 consumo, por lo tanto, si no es consumo es ahorro. ¿Lo ves? ¿Cuáles son? Acuérdate, estoy explicando esto porque aquí está la propensión marginal al consumo. Está dividiendo en el multiplicador y dice 1 dividido por 1 menos C. Entonces, ¿qué significa eso? Significa esto para que te des cuenta. ¿Qué pasa si C es 0? En un caso extremo, porque acuérdate que entre esto y esto tiene que ser 1, ¿sí o no? Entonces, si es 0 la propensión marginal al consumo, ¿cuánto va a ser la propensión marginal al ahorro? 1. Eso quiere decir, de 100 pesos nuevos que entran, los 100 pesos ahorran. 0 consumo. ¿Lo ven? Si esto de acá es 1, el otro va a ser 0. O sea, todo lo nuevo que tú ganas se va a gastar. Lo va a consumir. Un caso intermedio, por ejemplo, acá hay 0,5, 0,5. De 100 pesos nuevos que gana, la mitad se va a consumir y la otra mitad se va a ahorrar. ¿Estamos bien ahí? Ya. Entonces fíjate en lo siguiente. Vamos a pensar lo siguiente. Mira. Primer caso. ¿Qué ocurre si la propensión marginal al consumo es 0? ¿Alguna duda? Díganme nomás. Si tienen alguna duda. Sebastián, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si la propensión marginal al consumo es 0? Ya dijimos, todo se va a ir a ahorrar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa matemáticamente acá? Mira, fíjate. Si C es 0, mentalmente tú lo reemplazas a 0, ¿sí o no? Y te queda 1 menos 0 y todo esto te queda 1. Entonces, si el gasto autónomo aumenta un 10%, o sea, pasa de 1.700 a 1.700 por 1,1, se aumenta, esto se va a multiplicar por 1 nomás. O sea, todo el aumento del ingreso va a ser producto del aumento del gasto autónomo. No va a haber ninguna multiplicación en la economía, porque todo se fue a ahorro. ¿Se entiende? Sí. Te estoy colocando distintos casos de C para que entiendas el sentido del multiplicador. Primer caso, C igual a 0 y por lo tanto el A, que es la propensión marginal al ahorro, va a ser 1. Entonces, ¿cuánto va a aumentar el producto? Lo que aumente el gasto autónomo. Porque nada se fue a consumo nuevo. Todo se fue a ahorro, o sea, a consumo futuro. ¿Estamos bien ahí? Pero hay otros casos. Por ejemplo este. C menor que 1 y mayor que 0. Que es el caso intermedio, ¿cierto? 0,2, 0,3, 0,7, cualquiera de esos. Y el tercer caso es cuando C es igual al 1. Y ahí tengo todos los casos posibles de propensión marginal al consumo. ¿Lo ven? Entonces fíjate lo que estamos diciendo. Cuando en una sociedad, en un país, la propensión marginal al consumo es 0, el ingreso va a aumentar solamente si aumenta el gasto autónomo. ¿Lo ven? Nada más. Pero ¿qué pasaría ahora cuando esa sociedad, ese país, destina una parte de ese dinero a consumir y otra parte a ahorrar? Esto es una parte a consumir y la otra a ahorrar, el complemento a ahorrar. El caso más sencillo de ver es cuando C es igual a 0,5. Cuando C es igual a 0,5, esto va a quedar así, ¿cierto? Si yo digo acá 0,5, este va a quedar 1 menos 0,5, 0,5. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? En ese caso, 2.
¿Lo van viendo? Fíjate lo que pasó acá. Eso es lo que quiero que entiendan, más allá de la parte matemática. Mira, partimos de este límite y llegamos hasta otro límite. Cuando esa sociedad, ese país tiene propensión marginal al consumo cero, solamente puede aumentar el producto si aumenta el gasto autónomo. Pero si va elevándose, si va creciendo la propensión marginal al consumo, por ejemplo, pasó de 0 a 0,5, fíjate, ahora el multiplicador se convierte en un 2. ¿Lo ven? O sea que si este aumentó, por decir algo, 100, esto lo va a multiplicar por 2 y va a aumentar en 200. ¿Lo van viendo? ¿Eso por qué pasa? Porque de lo que se produce ahora, se consume ahora la mitad. Y a medida que aumente, esto puede ser 0,6. Y así, todos los valores que ustedes se imaginen. Hasta 0,1. Entonces fíjate acá, el multiplicador, por así decirlo, multiplicaba por 1, y 1 es el neutro multiplicativo, o sea, esto deja esto igual como está. Pero si cada vez esa sociedad, ese país, va destinando más dinero al consumo, el ingreso pero presente, el que se va a dar ahora, va a ir creciendo. Es como si todo lo nuevo, imagínate, todo el ingreso nuevo se gasta en auto, se consume, etcétera, etcétera. El producto va a ser más grande. En cambio, si todo se ahorra, es como que ese dinero no entra en la economía. ¿Se entiende? Va a entrar en el futuro. ¿Se entiende la idea? Entonces, mira, si cada vez esta propensión marginal al consumo va creciendo hasta que llega al caso límite, que es 1, este multiplicador cada vez se va a ir haciendo más grande. ¿Lo ves? Cada vez va a ir haciendo que el producto aumente más, hasta que llega al caso límite, al caso máximo, que sería 1, y en ese caso C es igual a 1, acá abajo es 0, y esto teóricamente sería infinito. ¿Lo ven? Aquí va 1, 2, aumentando, 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 hasta que llegue hasta 1, matemáticamente 1 menos 1, 0, acá esto 1 partido por 0, se tiende al infinito, o sea, muy grande, parte de 1 y va agrandándose. ¿Eso qué quiere decir conceptualmente? Quiere decir que si la sociedad o el país destina mucho, cada vez más, 80, 90% al consumo, el producto en ese momento va a ir creciendo, va a ir creciendo. Lo que pasó, por ejemplo, con los retiros en la época de la pandemia. Mucha gente o casi todos sacaron la platita y empezaron a comprar autos. El año 2021, si no me falla la memoria, fue 21, 22 por ahí, fue el pic de la venta de autos. Entonces, si tú miras, aquí hubo mucho consumo, mucha importación, etcétera, etcétera. Mucha actividad. Pero no se está ahorrando nada para el futuro. ¿Se entiende? O sea, cada vez que se aumenta, va a aumentar el multiplicador. Eso va a hacer que el ingreso presente sea más grande, pero cada vez va dejando menos para ahorro para el futuro. Y por lo tanto, hoy día lo estás maximizando, pero después va a venir una época, que es lo que pasó. Aquí tuvimos el año 21-22, después de la pandemia, el PIB se expandió y después cayó. Cayó por inflación, cayó por menor actividad económica, pero es lo mismo, no estábamos ahorrando. Y acuérdense que el ahorro es lo mismo que la inversión. Entonces, sin ahorro no hay inversión, no hay crecimiento futuro. ¿Se entendió mejor este punto? Ya. Terminen de copiar ahí y vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Pero va a tener esto y va a tener acá. ¿Qué significa la recaudación fiscal? Vamos a hacer un ejercicio aplicando esto que está acá
terminen de copiarlo y se los digo. Después de la lista, ¿quién llegó? Cristian. Perdón, Benjamín Mallea. Te hace. ¿Tú sabes qué son? ¿Estaríamos para el ejercicio? Ya. Copien los datos. Copien los datos del ejercicio. Anoten ahí. Con los siguientes indicadores. Con los siguientes indicadores se debe calcular, repito, con los siguientes indicadores se debe calcular se debe calcular e interpretar el multiplicador y el producto. Bien, anotamos hacia abajo entonces. Anotemos. 1. Vamos a dar una serie de información, una serie de datos que con eso, aplicándolo acá, vamos a poder resolver, ustedes van a poder resolver lo que se les está pidiendo. Entonces, 1. La propensión marginal al ahorro, PMA, ¿cierto? Es de 0,42 o 42%, que es lo mismo, 0,42. 2. Las exportaciones, vamos a hacer con números simples, imagínense que está en todo en miles de millones nomás. Las exportaciones llegaron a 780. 3. El gasto del gobierno fue de 620. 620. 4. Las importaciones fueron 510. 5. Las inversiones llegaron a 470. 6. Las transferencias, siempre de que decimos transferencias, son del gobierno hacia las personas, digamos. Las transferencias fueron de 170. 8. 7 fueron de, ¿cuánto dije? 170. 7. La recaudación fiscal llegó a 330.
Llegó a 330. Finalmente, el consumo autónomo, ese consumo mínimo, el consumo básico, fue de 90. Bien, con esos datos, reemplacen, usen eso de ahí, calculen el multiplicador y después calculen el producto. Y cuando calculen el multiplicador, traten de indicar o dar una interpretación. ¿Ya? Porque lo que nos está faltando para la primera prueba es el segundo multiplicador, que lo voy a ver mañana, y una parte de gráfico. Y con eso tenemos todo para la primera prueba. Es el lunes 15, ¿o no? ¿Cuándo lo dijimos? Lunes 15. Lunes 15. Claro. Ven a darle en octubre, no hay problema. Profesor, ¿y esa semana no la van a dar libre? Hasta el momento que se sepa. Creo que el miércoles no libre. Sí. El miércoles, hasta el momento que terminan las actividades, ustedes saben, como a las 2 de la tarde, pero el lunes y martes no hay problema. Venimos a la prueba el lunes, yo se la entrego la notita el martes, y así se van con alegría o con pena a la fonda. De que se toma la toma. Por alguna obtener el multiplicador, ¿o no? Por un asunto que me quedan 6 minutos. O sea, alfa es igual a 1 partido por 1 menos c. Pero tenemos que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro da 1. Y ese es el valor que tenemos, ¿no? Sí. Este de acá. 0,58 el PMC. Pero este de acá es 0,42. 0,42. Entonces la diferencia, el complemento para llegar a 1, 0,0. 58. O sea que este era 42. Entonces pasa restando y te va a dar que la propensión marginal al consumo es 0,58. ¿Lo ves? Y eso lo reemplazamos acá. Es decir que alfa, que sería el multiplicador, es 1 partido por 1 menos 0,58. Tienen que 1 dividido paréntesis, si no olvidamos los paréntesis, y me dice cuánto es el multiplicador. Si entendieron esto de acá, van a darse cuenta al tiro que es mayor que 1, ¿cierto? O sea, va a multiplicar, por de ahí su nombre, va a agrandar. ¿Cuánto sería? 2,38. Ahí ya tenemos el multiplicador, que es lo primero que hay que obtener, porque si ustedes se dan cuenta, en el gasto autónomo lo necesitamos. Necesitamos aquí la propensión marginal, ¿cierto? Y ya tenemos el multiplicador. Y luego digo lo siguiente. Y más que eso, es más fácil hacerlo así. El gasto autónomo. Le coloco 1 porque, te insisto, hay varios. Entonces tenemos ahí. El gasto autónomo se compone de el consumo autónomo. Sería 90, si no me falla la memoria. 90. Más este de acá lo obtuvimos. Entonces aquí lo usamos, 0,58. Y después, las transferencias del gobierno a las personas. ¿Cuánto era? 170. Menos la recaudación fiscal, que era mucho más grande. 330. Luego, las inversiones. ¿Cuántas inversiones?
470 más el gasto del gobierno, 620 más acuérdate, exportaciones menos importaciones es la balanza comercial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es X menos M? Ya el neto, ¿cierto? Sí. El neto, 270. ¿Y cómo se llamaba este 270? Exportaciones netas, ¿te acuerdas? Dijimos que XN era X menos M. Las exportaciones netas es la balanza comercial. Por eso aquí puse 270. Y ahora tenemos que... Hay una ahí con la calculadora. 90 más 0,58 por esto más esto más esto más esto. ¿Y cuánto da el gasto autónomo? Me dio 1357,2. 1357,2. Gasto autónomo. No está metido la variable del producto. Tuviste que el producto lo aislamos. Entonces, como tenemos el gasto autónomo, el primero, y tenemos el multiplicador, podemos contestar la pregunta sobre el producto. Porque se contesta así. El multiplicador, que en este caso es 2,38 por el gasto autónomo. Es decir, 2,38 por 1357,2. 3230,136. 3230, 136. y ahí tienes lo que te estaban pidiendo. El multiplicador. Como el consumo marginal es mayor que 0, va a agrandar. Como el nombre lo dice, va a multiplicar el gasto autónomo. ¿En cuánto? En eso. Y va a quedar un producto de, en vez de tener un producto de 1357, si fuera 1 acá, ¿cuándo es 1? Cuando el consumo marginal es 0. ¿Lo ven? Pero acá se agrandó, se multiplicó y quedó 3230. Bien. Mañana seguimos con el otro multiplicador y con otros ejercicios. Si quieres sacarle fotito, ahí está.